Hola, me llamo Matías, tengo 12 años, no pude estudiar este año pues porque no tenían cupos en el colegio y pues bueno, yo escogí estas 6 palabras de artes porque cada vez que yo dibujo siento, cada vez que yo dibujo me imagino, por decir, cuando voy a dibujar algo utilizo mi imaginación, mi creación y mi creatividad. Y también cuando estoy enojado a un dibujo, pues con mi expresión de enojado. Y también está la interpretación, es decir, que yo dibujo la Mona Lisa, trato de dibujar lo mismo y todo. ¿Y ya? Hola, soy Valentina del grado octavo. Tengo 13 años y pues para mí las palabras que se relacionan con la educación artística, pues a mí me parece que es la creatividad, la técnica, la interpretación, la expresión y como la imaginación cuando pues para poder digamos que eh, expresarlo en un dibujo y pues digamos tener la creatividad y pues disposición. Mi nombre es María Isabel Gamba, mi ocupación es el hogar, tengo 75 años y yo considero que las artes visuales son buenas y se enfocan en técnica, en expresión, en motricidad, en muchas cosas más, representación y creación. Sirve para la cultura, para, para cuando uno está descansando en el tiempo de ocio, es distracción, porque uno aprende y descubre muchas cosas que no se había dado cuenta y admira los trabajos y la dedicación de la persona que hace eso. Mi nombre es Brian Mape, tengo 21 años, soy estudiante de octavo semestre de psicología y escogí las palabras que pues para mí tienen relación directa con la educación artística. Entre ellas pues quiero resaltar el concepto de creatividad, que es un elemento que se estudia dentro de psicología, que pues se ha notado además que es una habilidad y que es entrenable, por tanto, por eso incluso también no seleccioné don, porque no creo que el arte sea un don en sí, porque pese a que sí puedas tener ciertas facilidades para algún lenguaje artístico, eh, siempre se puede enseñar y siempre se puede mejorar, siempre se puede ser mejor y por eso no siento que sea completamente un don. Eh, Me parece además, como subrayé ahí, que si es un lujo cultural, en, al menos aquí, saber de arte, tener educación sobre arte, no solo sobre cómo se emplean los lenguajes artísticos, sino cómo se pueden apreciar, eh, es algo que nos enseña mucho y que no llega a muchas personas. Entonces a mí me parece que sí te enriquece en cuanto a tu cultura, pero no está presente pues de manera como fácil, ¿sí? No se facilita la educación artística, por eso pienso que puede ser un tema cultural, un lujo, y que además en cuanto a la técnica y la motricidad, sí puede ser pues fundamental que dentro de la educación en artes te puedan enseñar algo sobre las diversas técnicas para los diversos lenguajes artísticos y evidentemente necesita un manejo pues de motricidad fina para muchos lenguajes y no pues para todos. Se necesita una motricidad fina y pues eso es lo que pienso yo respecto a eso. Mi nombre es John Parra, soy estudiante de antropología, tengo 21 años. Para mí la educación artística visual tiene que ver como con formas de instrucción
y de formación que pretendan como despertar cierta sensibilidad en los educandos, a las personas a las que se les está enseñando sobre ese campo artístico. Mi nombre es Natalia, soy estudiante de diseño industrial, tengo 21 años y las palabras que considero en las que se basa la educación artística, en lo que creo que se basa, creería que es en la imaginación, la cultura, la creatividad, la expresión, la cognición, eh, la representación y creería que ya. Buenos días, mi nombre es Natalie Muñoz, tengo 20 años, soy estudiante de trabajo social. Elegí las palabras expresión, representación, creación e imaginación porque se ajustan adecuadamente a la educación artística, ya que articulan conceptos necesarios para comprender el verdadero objetivo del arte, integrando saberes y metodologías las cuales forman una sola palabra que es el arte. Hola, mi nombre es Ana María Costa, tengo 19 años y estudio antropología. Eh, las palabras que yo escogería para el enfoque de la educación artística, pues serían un montón. Es decir, la educación artística depende de muchos factores, también depende del contexto, de la situación, del modelo, de muchas cosas. Entonces siento que la educación artística depende de muchas variables, pero siento que palabras que se mantienen, la imaginación es importante, no solo para la educación artística, sino para la vida en general. Igual la creatividad, siento que van muy acorde, muy relacionadas. Y es importante tenerlas para educar artísticamente, no sé si me hago entender. Por otro lado, la cultura es fundamental. El arte es fundamental en la cultura. El arte es muestra de muchas construcciones sociales que no se dejan ver en otros marcos, sino es solo lo artístico. Entonces es muy cultural, de por sí nace en una perspectiva muy cultural. Y ya, diría que técnica, pero técnica desde muchos enfoques. Siento que eso serían mis palabras. Mi nombre es Angélica, tengo 38 años, soy trabajadora y pienso que en la educación artística pues tiene que ver mucho con la expresión porque pues va como en la forma de expresar pues el arte y lo que uno puede realizar. Entonces pues también tiene que ver la motricidad como los movimientos, técnica del movimiento, representar lo que pues uno hace en el arte, crear y todo esto, porque pues igual por eso es educación artística. Artística encierra muchas cosas de dones, de pensar, de movimientos y todo esto. Yo considero que en la educación artística están ligadas la interpretación y la imaginación, porque por esta un niño puede imaginar algo e interpretarlo por medio del dibujo y así dar a entender lo que piensa o algo así. Bueno, yo considero que la técnica es muy importante en la educación artística. Para hacer, por ejemplo, un dibujo o cualquier tipo de arte, hay que tener buena expresión para poder representar, ya sea en un papel o en cualquier cosa, lo que uno quiere expresarle a la gente. Hay que tener buena motricidad para poder, por ejemplo, tener un buen pulso, imaginación para poder crear las cosas y plasmarlas en un papel, y mucha creatividad también para lo mismo, así para poder representar lo que uno está pensando, poderlo pasar al arte. Bueno, yo considero que en la educación artística es muy importante tener imaginación para poder representar, digamos, tener interpretación de lo que queremos crear, y adicionalmente es tener técnica, pues para poder dejar las cosas más, los dibujos mejores plasmados. La motricidad es muy importante porque eso es lo que hace que pues pensemos y tengamos una imaginación más allá de lo que queremos representar en un dibujo, una pintura o cualquier diseño que queramos hacer. La creatividad es muy buena, al igual que la cultura,
Y la expresión es muy importante en cualquier tipo de pintura, dibujo, diseño o escrito. Pues yo creo que la educación artística tiene técnica. ¿Por qué? Porque para todo se necesita, para hacer algo se necesita como tener unas bases principales para poder hacerlo. También para la educación artística se necesita creatividad, porque uno tiene como la mente de uno es para crear cosas. Entonces, si uno quiere dibujar algo, tiene que primero pensarlo y crearlo en su mente para volverlo a hacer, para hacerlo. Por eso también se necesita imaginación. ¿Por qué? Porque uno si quiere imaginar, quiere inventarse un dibujo o hacerlo, tiene que tener primero imaginación. Y para mí eso es tener un don. Poder como dibujar algo que uno se está imaginando, para mí eso es un don. Bueno, representación, entonces, expresión, la imaginación y la creación también van de la mano. Es una cualidad que realmente es como que admiro de los artistas, porque imaginar algo y poder crearlo, plasmarlo en papel, en letras, en lo que sea, en música, en lienzos, en esculturas, en todo, es bastante difícil, complicado que quede como vos lo sentís, lo ves. Entonces eso también me parece que es muy, muy importante, más que nada la base prácticamente de todo. También me parece que entra cultura, que es como que es complicado de explicar lo que pienso respecto a esa palabra, pero es como plasmar tu propia cultura o crear tu propia cultura de arte, ¿me entendés? Porque el arte está siempre en movimiento y en constante renovación, ¿me entendés? No sé si eso lo expliqué bien. La cognición, que su significado dice que es la capacidad del humano para conocer por medio de percepción y órganos del cerebro. Es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar la información. Entraría también, sí, en esto que me estás diciendo. No me pidas que te lo explique porque me vuela la cabeza. Y bueno, la interpretación también es como interpretarla justamente lo que vos estás recibiendo, lo que estás percibiendo. Y ahí ya encierro la cognición también. Interpretar, plasmar, crearlo, expresarlo, representar, eh, todo, lo, todo lo que te dije antes que viene de la imaginación. O sea, la imaginación es la base para un artista. Mi nombre es Juan Flores, tengo 23 años, soy estudiante de licenciatura en educación infantil. Pues para mí las artes visuales, digamos que no escapan a las técnicas que se tienen para los diferentes lenguajes artísticos, sea pintura, sea escultura, grabado, lo que sea. Digamos que todas estas guardan o tienen relación con una técnica determinada que muchas veces también cuadricula al estudiante o lo coarta de la espontaneidad determinada, digamos que no se le permite al estudiante o a la estudiante hacer lo que quiere o hacerlo en la manera en que quiere, sino que hay unas técnicas que lo encasillan, lo cuadriculan y digamos que de cierto modo le coartan esa imaginación y esa capacidad de creatividad. Una creatividad también entendida como una capacidad de dar soluciones inmediatas a algo o soluciones muy rápidas. Eh, es un proceso cognitivo en tanto, digamos que reconoce los diferentes procesos cognitivos del ser humano. Entonces, digamos que no hay allí una única manera de, o sea, si bien las artes, como lo dije previamente, cuadriculan, no hay una única manera de llegar a un resultado. Entonces, digamos que sí tiene en cuenta los procesos cognitivos, pues, del ser humano, planteados desde diferentes teóricos. Em, es una representación, o sea, digamos que sí busca la representación de cosas, pues, de ideas de otros. Siento que las artes se quedan en la representación de ideas de otros e ideas que vienen dadas de otros siglos, de otras realidades, de otros contextos, de otras generaciones, pero las artes se quedan cortas a nivel general en lecturas de contexto y pasa mucho en el contexto latinoamericano, pues, en donde
por querer hacer cosas diferentes terminan haciéndose cosas iguales a las que se vienen haciendo en otros países y tal vez suene muy cliché sube el discurso, pero pues siento que es así. Hay pues guarda relación con la cultura, en tanto pues lo que pues se creería que es el supuesto de las artes, ¿no? Las artes deberían guardar una relación con la cultura en la medida en que deberían leer un contexto, deberían entender otras maneras de tomarse las calles, de adueñarse de esa ciudad y de comprender esa ciudad desde otras miradas. El- las artes también guardan una relación con el ocio en la medida en que muchas veces son utilizadas en los momentos de tiempo libre por muchas y muchos sujetos. Bueno, y por último, pues es considerado como un don porque, pues, digamos que se tiene la idea o la noción o el imaginario más bien de que muchas personas tienen el don para las artes o muchas personas tienen esa capacidad de creación y a muchas otras se nos dificulta. En mi caso, pues a pesar de estudiar licenciatura en educación infantil, se me dificultan muchas cosas en materia de creación, no solo desde las artes plásticas, sino también desde otros lenguajes. Y es un lujo cultural, en tanto, pues digamos que es dirigido, pues es una realidad triste, pues se ha ido modificando, digamos en la universidad lo veo muy evidente, o es muy evidente más bien, se ha ido modificando esto de que sea, pues digamos que dirigidas a unas élites. Siento que las artes durante mucho tiempo estuvieron dirigidas a unas élites y no son asequibles o accesibles a todo el público en general, sino que son para unos pocos y las artes se han convertido en eso, en una disciplina, no sé cómo llamarlo, en una disciplina para unas pocas poblaciones. No llega a todas las poblaciones como como debería ser. Si bien en la universidad se piensa en unas artes que sean para todas las poblaciones, si no se cumple del todo.